Hello and welcome to another episode of India and Global. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Larry Johnson. Larry es comentarista político y exanalista de la Agencia Central de Inteligencia. Escribe en su Substack, cuyo enlace estará abajo en la descripción. Larry, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Supongo que no he agotado mi bienvenida, ¿eh? Por supuesto que no. Quería hablar sobre la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska. US-Russia summit at Alaska. And it's not bad that I got to Y no está mal que haya podido discutir esto contigo horas antes de que conociéramos algunos de los detalles, porque a veces es posible que una vez terminado el encuentro, los titulares y el sensacionalismo acaben por oscurecer algunos de los aspectos más profundos que realmente están detrás de la cumbre. Así que, si pudieras empezar por, ¿cuál es el significado de esta cumbre? Es una cumbre de bastante alto nivel. No solo participan los presidentes de ambos países, sino que también están presentes el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa y el ministro de Finanzas de Rusia, junto con sus homólogos estadounidenses, el secretario de Estado Scott Payson, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa Mark Rubio. Y cabe destacar que fundamentalmente se trata de Ucrania, aunque puede que haya otros temas también. Pero el presidente de Ucrania está ausente en estas conversaciones. Así que, si pudieras explicar a nuestros espectadores cuál es la importancia a largo plazo de esta cumbre. What is the long-term significance of this summit? Bueno, veamos los dos posibles resultados extremos. Un extremo es que se reúnan y en 5 minutos Putin y Trump estén gritándose y Trump se marche enfadado. Ni siquiera continúan con el desayuno de trabajo que habían descrito. En realidad será un almuerzo de trabajo. Y no tienen las reuniones de grupo con las delegaciones. Las conversaciones se rompen. Un desastre total y absoluto. No creo que eso sea probable, pero empecemos por esa posibilidad. En el otro extremo, entran y elaboran un acuerdo en el que Rusia acepta implementar inmediatamente un alto el fuego y ceder el territorio que ha ocupado en Ucrania. Bueno, eso tampoco va a suceder. Bien, así que lo que va a suceder estará en algún punto intermedio entre esos dos extremos. Empecemos por lo que hemos visto en la preparación. Por parte de Estados Unidos, parece que apenas se ha hecho ninguna preparación para la cumbre. Se organizó todo a última hora y están todos corriendo de un lado a otro. Trump ha estado amenazando, vaya, va a haber sanciones realmente severas contra Rusia. ¿Qué puede hacer? Quiero decir, ya no le quedan más cartas que jugar en ese sentido. Por el lado ruso, sin embargo, lo que vimos ayer fue a Vladimir Putin reuniendo a 21 de sus principales asesores en política exterior y economía. Curiosamente, la comunidad de inteligencia también estuvo muy representada. Pero lo interesante es que solo estaban presentes el general Gerasimov y el ministro de Defensa, Andrei Belousov. Esos eran los únicos dos que tendrían alguna competencia. De hecho, Gerasimov es el único en ese grupo que tendría la confianza suficiente para hablar realmente sobre la situación militar en Ucrania. Así que desde el principio, aquí está Putin dando a entender que esto tiene muy poco que ver con la situación militar en Ucrania. Porque la realidad es que Rusia tiene eso bajo control, está ganando, y no hay nada que Occidente pueda hacer para revertirlo. Luego, cuando te das cuenta de que solo anunciaron la cumbre en Alaska este lunes, pero ves todas las preparaciones que ya están en marcha en la base aérea de Elmendorf, ya tenían un centro de prensa montado. Un centro de medios repleto de lugares donde la gente podría dormir, lo que significa que hay comida, hay logística involucrada.
Lo que sugiero es que esto en realidad ha estado preparándose desde mucho antes de 5 días. Y muchos de los comentarios públicos de Trump, que parecerían aumentar las esperanzas de Ucrania y poner a Rusia en el punto de mira, yo diría que han sido una distracción deliberada, una maniobra de distracción. ¿Y por qué haría eso? Bueno, si hubiera salido y hablado abiertamente sobre, ¿sabéis qué? Estamos planeando volver a comprometernos con Rusia en una amplia gama de cuestiones económicas que serían beneficiosas principalmente para Estados Unidos, pero también para Rusia. Eso habría provocado aullidos de indignación por parte del Congreso y los neoconservadores. Ahora bien, seguirán indignados, pero una vez que el acuerdo esté hecho, o una vez que lo hayan anunciado y esté en marcha, será difícil dar marcha atrás. It's going to be difficult to roll back. Now look at the U.S. delegation. Not a single. Ahora mira a la delegación de Estados Unidos. No hay ni una sola persona militar en la delegación, ni una. Tienes a J.D. Vance, Marco Rubio como su secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional Scott Bessent. Vaya, ¿por qué está Scott Bessent ahí? Es el secretario del Tesoro. Sanciones. La mayoría de las sanciones contra Rusia provienen del Departamento del Tesoro. Y de hecho, uno de los datos interesantes que han salido a la luz en los últimos días es cómo este gobierno estadounidense estuvo apresurándose para levantar ciertas sanciones y así permitir que periodistas rusos pudieran obtener sus credenciales, conseguir sus visados y asistir a esta conferencia. Entonces has escuchado a Trump decir que habrá una reunión de seguimiento. Y la reunión de seguimiento incluirá a Zelensky, aunque también nos dicen que la reunión de seguimiento se va a celebrar en Rusia, no se especifica dónde, pero ya sabes, podría ser en Sochi, Moscú o San Petersburgo, en algún lugar así. Or Moscow, or St. Peter, someplace. Do you think Zelensky's going to go to Russia? ¿Crees que Zelensky va a ir a Rusia? No, eso no va a pasar. Así que obviamente hay conversaciones, ya sabes, porque hay áreas en las que Estados Unidos está cooperando. El programa espacial, ya tenemos un historial de eso. De hecho, en los últimos meses ha habido una visita de los rusos de nuevo a la NASA, algo que se había interrumpido hace unos 2 o 3 años. Existe la posibilidad de construir un puente o un túnel que conecte Alaska con Rusia como un puente económico, presas conjuntas en el Ártico, control de armas, retomar, aunque Donald Trump fue quien se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2018, tal vez volver a poner eso sobre la mesa, mantener el START intacto. Y Estados Unidos está muy motivado en ese sentido porque Rusia está desplegando toda una serie de armas que superan cualquier cosa en el arsenal estadounidense, incluyendo un misil de crucero de propulsión nuclear recientemente presentado que puede portar una ojiva nuclear. Así que ya sabes, creo que después de la reunión entre Putin y Trump, y luego la reunión grupal, probablemente no habrá ningún avance significativo en Ucrania. Porque para que haya avances en Ucrania, como Rusia ha dejado claro, depende de que los ucranianos se sometan a los rusos. Los rusos han puesto ofertas sobre la mesa, están esperando la reacción de Ucrania. Estados Unidos realmente no tiene ningún papel que desempeñar en eso. Pero en toda una variedad de otras áreas, en particular la cooperación económica y diplomática, el potencial para algún acuerdo, o al menos para acordar volver a reunirse y concretar estos temas, por Sorolamiskas. Quiero quedarme con algo que dijiste, que por parte de Estados Unidos no está muy claro lo que quieren, mientras que por parte de Rusia son extremadamente claros. Para nuestros espectadores, es el 20% del territorio que controlan. Lo tienen muy claro. No van a abandonarlo. Pero el problema más amplio es que quieren una renegociación del marco de seguridad en Eurasia, lo que por supuesto incluye revertir la expansión de la OTAN, pero también la ubicación de estos misiles y demás, lo que también abarca algunos de estos tratados, los tratados de fuerzas nucleares de alcance intermedio y START, potencialmente. Y luego está la cuestión que me gustaría discutir contigo, de si el presidente Putin siquiera estaría dispuesto a hablar con el presidente Zelensky, o si lo que busca es un cambio de régimen.
or whether he wants a regime change. I want to come back to it a little bit later. Quiero volver a ese tema un poco más adelante, pero en cuanto a Washington, parece que hay una confusión total. Por un lado, dicen que impondrán más sanciones si las conversaciones no van bien. Por otro lado, dicen que esto es un ejercicio de escucha. Por un lado, afirman que quieren ir más allá de Ucrania y hablar posiblemente de estos tratados de defensa. Por otro lado, también han presentado esto como algo principalmente relacionado con Ucrania. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué quiere Washington de Rusia en lo que respecta a Ucrania? No lo sé. Oh, I don't know. You effectively outlined. Quiero decir, has expuesto claramente que han adoptado prácticamente todas las posturas posibles, salvo vamos a rendir toda Ucrania a Rusia. Es decir, Trump ha dicho las cosas más contradictorias, al igual que otros miembros de su equipo. Así que eso me lleva a pensar que mucho de esto ahora, si solo viéramos eso independientemente de los preparativos, la planificación previa que ahora es evidente, que estaba en marcha para la cumbre, si no supiéramos que había una planificación previa en marcha para la cumbre, basándonos en estas cosas contradictorias que salen de Donald Trump, yo diría de entrada que no hay ninguna esperanza de éxito. No son serios. Esto va a ser un desastre. Ahora pienso, y sé que Alex Cranor ha hablado en estos términos, que esto puede haber sido una distracción deliberada por parte de Trump, porque tienes razón, aciertas al señalar, ¿cuál demonios es la posición de Estados Unidos? La posición rusa es bastante clara. Tienen 5 antiguos oblasts de Ucrania que ahora se consideran parte de Rusia: Crimea, Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk. No hay manera, Vladimir Putin, incluso si quisiera, no tiene el poder ni la autoridad para devolverlos a Ucrania, porque eso requeriría una acción de la Duma, la legislatura rusa. Así que eso no va a suceder. Putin está en una posición en la que podría ofrecer retirarse o establecer un alto el fuego en los otros oblasts que aún no han sido reclamados como parte de Rusia, específicamente Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov. Podría decir, de acuerdo, podemos detenernos o incluso retiraremos nuestras tropas de allí, pero solo si Ucrania corresponde y retira también sus tropas. Así que Rusia no va a devolver ninguno de sus territorios actuales, pero podría ceder parte del territorio que empezó a ocupar. Ucrania definitivamente excluida de la OTAN, lo que significa que no habrá más contactos con OTAN, ni participación en ejercicios de la OTAN, y la expulsión de la OTAN de Ucrania. Esa es otra demanda inflexible de Rusia. No va a desaparecer. Así que todas estas Putin las expuso por primera vez hace un año, en junio, el 14 de junio creo, de 2023. Y si acaso, Rusia se ha vuelto un poco más dura, exigiendo el reconocimiento internacional de estas provincias. Así que aunque sabemos lo que quieren los rusos, Estados Unidos ha sido muy opaco. Creo que la Rusia de Rusia es el compromiso frivorstatna en Madrigencia y en Ucrania. Slosang en Wesen y Breakfast Ucrania Tulon Tri Kerg Redur su fin. Sí. Sobre la cuestión territorial, el presidente Trump ha dicho que no lo haría. También hay informes sobre él diciéndoles a los líderes europeos, después de que los líderes europeos le pidieran que no hiciera nada que pusiera en peligro los intereses de Ucrania, que no está interesado en Ucrania, que la decisión sobre los intercambios de territorio debe ser tomada por el presidente Putin y el presidente Zelensky. Y eso también me lleva a la futura cumbre que el presidente Trump ha propuesto en Rusia, que incluiría al presidente Zelensky y también a líderes europeos. Mi pregunta para ustedes: ¿consideraría Rusia a Zelensky un representante legítimo para mantener estas conversaciones o están interesados en un cambio de régimen? Sí, no. Rusia ya no reconoce a Zelensky como un líder legítimamente elegido porque su mandato ha terminado. Él declaró la ley marcial y se autoproclamó gobernante continuado, sin ninguna justificación legislativa.
Así que Putin en particular, pero también Lavrov y el resto del Ministerio de Asuntos Exteriores, son muy estrictos con las leyes y los acuerdos. Ellos los respetan. Y entonces ya sabes, Putin hablaría, estoy seguro de que estaría bien, hablaré con Zelensky, pero no hay nada que Zelensky pueda decir, hacer o actuar que Rusia vea como un compromiso legítimo de Ucrania para hacer nada. Así que hasta que los ucranianos sigan su constitución y haya un sucesor constitucionalmente elegido para Zelensky, hasta que eso ocurra, no va a haber un diálogo realmente efectivo. Ahora, la delegación rusa encabezada por Medinsky, que se reunió con Umarov del lado ucraniano, tuvo su tercera ronda de reuniones en Estambul hace unas 3 semanas. Los rusos quieren continuar ese proceso y esperan que los ucranianos, así que van a tratar con Ucrania. El asunto de Ucrania se abordará como una cuestión bilateral entre Rusia y Ucrania. No van a permitir que Estados Unidos se interponga como mediador. Putin dice, ya hemos estado ahí, ya lo hemos hecho. Tuvimos los acuerdos de Minsk II. Vimos cómo Occidente los utilizó cínicamente como un instrumento para ganar tiempo y rearmar a Ucrania. Así que no, Rusia va a tratar directamente con Ucrania. Pero una de las exigencias de Rusia es deshacerse de todos los occidentales, deshacerse de toda esa gente de la OTAN. Eso está llegando a su fin. Quiero preguntarte sobre la situación, o mejor dicho, ¿cuáles son los incentivos y desincentivos por parte de los rusos para realmente presionar por un acuerdo? Pregunto esto porque me parece que existen 2 posturas extremas al respecto. Una es la postura de los medios de comunicación convencionales, que dicen que Rusia está perdiendo, que la economía está estancada. De hecho, hoy Bloomberg ha publicado un extenso artículo en el que se habla de cómo la inflación es alta y que incluso si se logra controlar, es a costa de subir los tipos de interés demasiado, lo que está frenando la inversión. Y hay muchas presiones derivadas de las sanciones. También se habla de que los bancos están concediendo muchos préstamos al complejo militar industrial y que algunos de estos préstamos están convirtiéndose en la práctica en préstamos incobrables. Luego también se menciona el déficit, es decir, da la impresión de que hay una enorme presión sobre Rusia para que realmente llegue a un acuerdo. Y luego está, digamos, la otra parte, con la que políticamente estoy de acuerdo, pero que sostiene que no hay presión sobre Rusia, que la economía rusa está en la mejor situación posible, que no hay pérdidas en el campo de batalla, y así sucesivamente. ¿Cuál es la realidad sobre el terreno y qué tipo de presiones podría haber sobre el presidente Putin para que realmente ponga fin a esta guerra? Así que las críticas y comentarios de Occidente, especialmente de medios económicos como Bloomberg, sobre el estado de la economía rusa, son como si un obeso mórbido, un tipo realmente gordo, te dijera que necesitas hacer más ejercicio. ¿De acuerdo? Es como si quisieras decirle al gordo, mírate en el espejo, payaso, antes de ir por ahí dando consejos a los demás. Ahora mismo la proporción de deuda respecto al PIB de Rusia es del 14%. ¿De acuerdo? Está endeudada en un 14%. Vaya, ¿cuánto es en Estados Unidos? Es como un 120%. ¿De acuerdo? Estados Unidos sobre el papel está en bancarrota, ¿verdad? Y aún así estamos hablando de las dificultades de la economía rusa. Y hasta estos artículos son tan descaradamente deshonestos. Los rusos empezaron a combatir la inflación el pasado noviembre, y Nabiullina, la jefa del Banco Central, subió los tipos de interés hasta el 22%. Up to 22% interest rates. Since then, inflation has come down to it's headed down. Desde entonces la inflación ha bajado, se dirige hacia aproximadamente un 9,7%, y los rusos tradicionalmente han estado aterrorizados por la hiperinflación, dadas sus experiencias en los años 90. Así que desde junio ha habido 2 recortes de tipos de interés. Primero, bajó alrededor del 20%, ahora está en el 18%, y Nabiullina está indicando que va a hacer recortes adicionales. Así que tienen la inflación bajo control.
La economía rusa, en lugar de crecer al 4,7%, está creciendo al 1,4%. No está estancada como en Alemania, el Reino Unido o Francia. ¿Pero escuchas a alguien hablar de que van a colapsar? No. Así que tienes estas mentiras y desinformación tradicionales de Occidente. Rusia está en una posición fuerte y sólida, tanto económicamente, pero más importante aún, militarmente. Both economically, but more importantly, militarily. It has a depth in its defense industry. Tiene una profundidad en su industria de defensa que Occidente no tiene. Y lo hemos visto de inmediato. Ya sabes, el gran plan de Trump, oh sí, vamos a vender armas a Europa y luego ellos pueden dárselas a Ucrania. ¿Baterías de misiles Patriot? Sí. Escucha, vamos a tener algunas para vosotros y no me lo estoy inventando, 7 años. ¿Qué? Eso es toda una vida en términos de esta guerra. Ucrania no existirá, puede que Ucrania no exista dentro de un año, y desde luego no en su forma actual. Así que hay mucha autoilusión y propaganda en Occidente. Y también están dejando de tener en cuenta cómo la política estadounidense, su política de intimidación y amenazas, se les está volviendo en contra. Ahora, estás actualmente, sé que te mueves entre Chicago, China, India. ¿Dónde estás ahora? Chicago, China, India. Where are you now? Estoy en Pekín. Are you in Beijing? Ikaen. Well, Bueno, estás tan exentak amigas y familiares en la India. family back in India. Por supuesto. They're real happy with the United States now, aren't they? Ahora están muy contentos con Estados Unidos, ¿verdad? Dicen, esos estadounidenses son geniales. No, justo lo contrario. Sabes, cuando Estados Unidos intentó subir los aranceles, primero un 25%, luego añadió otro 25%, eso enfureció a los indios, y con razón. No solo Modi, sino todo el gobierno tomó medidas inmediatas. Oye, ¿sabes esos F-35 que íbamos a comprar a Estados Unidos? Puedes vendérselos a otro. Nosotros no los vamos a comprar. Había otro pedido importante de aviones. Cancélalo también. El ministro de Defensa tenía previsto reunirse con Hegseth. Lo siento, estoy ocupado. No voy a ir. ¿Y luego qué pasa? Creo que en realidad esto fue un plan secreto de Donald Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz. Porque como resultado de esta acción, la India, Modi va a ir a China, se va a sentar con Xi, van a reanudar los vuelos entre China e India. De repente, está surgiendo la paz entre India y China. Dije que el plan secreto de Donald Trump para conseguir el Premio Nobel de la Paz logró unir a India y China. Así que la situación geopolítica está cambiando tan rápidamente. Y eso es una de las cosas que está ocurriendo con esta cumbre de hoy. Putin gana independientemente del resultado. Porque por un lado ha mantenido tanto a Pekín como a Delhi informados sobre, vale, esto es de lo que vino a hablarnos Witkoff. Esto es lo que le dijimos. Esto es lo que hemos acordado hacer. Así que India y China saben perfectamente lo que va a salir de esta cumbre porque Putin ya se lo ha comunicado y se ha ido fortaleciendo. Ahora tienes a India y Brasil más implicados con los BRICS que en cualquier otro momento de los últimos 5 o 6 años. El insulto arancelario por parte de Estados Unidos fue como una bofetada para la India que la hizo despertar. Y están pensando, estos estadounidenses, no se puede confiar en ellos. Están ignorando las cosas que hemos hecho para ayudarles, cuando hemos intentado acomodarnos a ellos. Es como si cualquier gesto de buena voluntad de la India fuera interpretado por Estados Unidos como una debilidad que explotar. Así que Putin sale de esta reunión, como mínimo. Está en el escenario mundial, es un igual a Donald Trump. Y también saldrán con una propuesta en la que él dice, oye, sí, estamos dispuestos. Ya hemos demostrado que estamos dispuestos a hablar con Ucrania. Nos hemos reunido con ellos 3 veces y estamos preparados para reunirnos de nuevo. Les presentamos un borrador, estamos esperando su reacción. Todavía no han reaccionado, lo han rechazado. Esa ha sido la única reacción. Y a partir de ahí, Trump va a estar en posición de decir, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Ahora va a sancionar a Rusia. ¿Qué puede hacer? Cortar completamente cualquier contacto, hacer ilegal que cualquier estadounidense viaje alguna vez a Rusia,
Rusia puede arreglársela sin eso. Russia can get along without that. That's not, their life's not going to end. They got Su vida no va a terminar. Tiene muchísima gente de China e India visitando, y también de Brasil y África. Así que no necesitan a un montón de estadounidenses por ahí. Estas son solo amenazas vacías de Trump, porque no puede respaldarlas. Igual que recuerda, iba a aplastar a China con aranceles, un 150%. ¿Qué ha hecho? Llega la fecha límite y dice, oh, tenéis otros 90 días. Otros 90 días. Nunca va a apretar el gatillo con eso, porque hacerlo ya cortarse su propia garganta económica. Así que hay que tomarse esas amenazas con mucha cautela y reconocer que al final de esta cumbre será una victoria para Putin. at the end of this summit it will be a victory for him. The stock market went into doldrums following those embargoes. La bolsa entró en una fase de estancamiento tras esos embargos a China y las emisiones de bonos. Así que, en efecto, esa fue la razón por la que él puso en pausa esos aranceles, entre comillas. Pero creo que has señalado algo muy importante ahí. Esta guerra con Ucrania ha devuelto básicamente a Rusia a la posición en la que estaba la Unión Soviética en cuanto a sus relaciones exteriores con el sur global. La Unión Soviética solía ser un actor muy importante en términos de relaciones exteriores con el sur global. Y luego hubo un momento en el que tras su colapso, Occidente tuvo una enorme influencia a nivel global. After it collapsed, the West had an enormous influence globally. It seems to me that Russia is back in that. Me parece que Rusia ha vuelto a desempeñar ese papel porque mantiene una muy buena relación con la India, una muy buena relación con China, y esas relaciones se están normalizando. Quiero preguntarte y también comentar que por primera vez me parece que la política ha vuelto a estar presente en la plataforma del sur global. Con esto me refiero a los BRICS. Durante mucho tiempo ha sido más bien una plataforma burocrática y tecnocrática. Habla de tener un fondo de reserva contingente como alternativa al FMI y su fondo de inversión como alternativa al Banco Asiático de Desarrollo o al Banco Mundial. Pero parecía faltar una política coherente dentro de ella. Parte de la razón era la debilidad en países como la India y la debilidad en Brasil en cuanto a sus facciones políticas. Así que Bolsonaro llega y se inclina hacia Occidente. Pero estamos viendo que la política vuelve a aparecer. Desde el declive del movimiento de países no alineados en los años 80, mi siguiente pregunta para ti es sobre las limitaciones a las que se enfrentan Trump y su equipo en lo que respecta a la normalización de las relaciones con Rusia. Existe el complejo militar industrial que busca ser subvencionado, y ahora parece haber una ecuación conveniente. Los europeos quieren despojar a sus ciudadanos del dinero de sus impuestos para financiar básicamente a los contratistas militares estadounidenses, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin. Y los funcionarios estadounidenses dicen que no están muy contentos de enviar armas si tienen que ser financiadas por sus propios contribuyentes. Pero si Europa quiere comprarlas y enviarlas allí, entonces estamos de acuerdo con eso. Así que ese es un conjunto de limitaciones en cuanto a la normalización de relaciones. También me preocupa todo el aparato de inteligencia, porque vimos que durante el primer periodo del presidente Trump en 2017 y 2018 hubo una expansión masiva de las operaciones de inteligencia en Ucrania y en las fronteras de Rusia. ¿Cuáles son las limitaciones? Y esto es además de todo el tema de los medios de comunicación tradicionales, el Congreso, Lindsey Graham y otros, que también tienen una enorme influencia sobre Trump. ¿Cuáles son las limitaciones a las que se enfrentan Trump y su equipo a la hora de normalizar las relaciones con Rusia? Bueno, no tienen el control total de la burocracia, especialmente de la burocracia de inteligencia. Esta misma semana estamos recibiendo revelaciones con documentos publicados de 2017 y 2018 que muestran que la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional estaban recopilando información sobre funcionarios de Trump incluso después de las elecciones. Eso es ilegal, pero lo estaban haciendo. Así que no se puede descartar que la CIA, ¿sabes?
la propia agenda. Take the opposite position. CIA has its own agenda. And we're seeing that in particular with respect to Y estamos viendo eso en particular con respecto al tratado de paz que se firmó entre Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca hace una semana, el viernes. Estados Unidos no tiene ningún interés allí. Quiero decir, no hay ningún interés estratégico para nosotros en términos de no dependemos de ninguno de sus recursos naturales. Todo esto tiene que ver con rodear a Rusia de estados que vayan a ser leales a la OTAN. Ahora, Rusia no ha reaccionado con mucha retórica acalorada sobre esto, porque creo que reconocen que Armenia y Azerbaiyán son países insignificantes. Si estás en Pekín ahora mismo, ¿cuál es la población de Pekín aproximadamente? Not sure. No estoy seguro. Is there in Doth? 24 millones quizá. Yeah. Sí, bastante fácilmente. Déjame comprobarlo. Es una ciudad enorme, con varios distritos. Sí, 22 millones. Okay. Well, hey, look at the old man makes a decent guess. Vale, bueno, oye, mira, el viejo hace una suposición decente. Así que aquí está Armenia, población de poco más de 3 millones. Y Azerbaiyán, población de 10 millones. Son la mitad del tamaño de una ciudad en China. ¿Y van a ser actores importantes en el mundo? Por favor. Al sur, Irán tiene 91 millones. Así que si la cosa se pone fea militarmente, esos países van a desaparecer. So if push comes to shove militarily, those countries are going to disappear. And Irán ha respondido. Irán ha respondido de muy contundente. Yeah, they put them on notice. And Sí, les dieron un aviso. Y estoy seguro de que no lo hicieron sin hablar también con los rusos. Y los rusos dirán, sí, claro, te sujetamos el abrigo mientras sales y les das una paliza. Así que esta posición geoestratégica, el cambio en la opinión mundial, lo que ha surgido de la operación militar especial, es que Rusia se ha vuelto más confiada, que ya no necesita Occidente. No dependo de Occidente, puedo valerme por mí mismo. Rusia solía comprar aviones comerciales a Boeing o a Airbus. Ahora los fabrica ella misma, todos los componentes hechos en Rusia. Y quizá algunos vengan de China, pero no lo creo. maybe a few come out of China, but I don't think so. I think it's all made in Russia, totally Russian. Creo que todo está hecho en Rusia, totalmente de fabricación rusa. Y luego ellos dicen, mira lo que podemos hacerlo mejor y más barato. Y además de eso, no solo están trabajando con los miembros originales de los BRICS, sino también con los nuevos miembros que se están incorporando y con otros países del sur global. Lo sé porque lo presencié de primera mano. Estuve en San Petersburgo hace un año, en junio, para el Foro Económico Internacional. Un evento impresionante. Y había gente, diría yo, más de 100 países. La acogida, la recepción internacional, la forma en que la gente interactuaba. Y los rusos, la característica distintiva de los rusos es tratar a las personas de estos otros países con dignidad y respeto. People from these other countries with dignity and with respect. Whereas, look at how the United States has been. Mira cómo Estados Unidos ha estado tratando a India y China. Estamos insultando, somos irrespetuosos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no le caemos bien a la gente? Why don't people like me? Sabes, si yo anduviera todos los días llamándote por todos los insultos del diccionario, e incluso buscara en diccionarios extranjeros para encontrar insultos adicionales, entonces no debería sorprenderme si me dices, sabes, realmente no quiero tratar contigo. Ya no quiero estar cerca de ti. Eso es lo que está ocurriendo. Trump ha hecho más por alejar a países que normalmente pensarías que serían amigos de Estados Unidos, o al menos estarían dispuestos a cooperar con nosotros. Y está resultando justo lo contrario. Quiero terminar con esto. Sí, probablemente terminar aquí, dependiendo de lo larga que sea tu respuesta, pero quizá pueda hacerte una más. Quiero plantearte una pregunta que una minoría de nuestros espectadores ha planteado en nuestra plataforma, que es, ¿cuál es el significado de la seguridad para Ucrania? Es decir, existe una especie de retórica dominante en los medios occidentales que básicamente dice que Rusia es completamente mala y que Occidente debe continuar esta guerra. Así que, cuando se habla de seguridad para Ucrania, existe este lado de la narrativa occidental. Pero también hay una pregunta muy legítima.
Dado que Rusia ha invadido Ucrania, dado que ha tomado territorio, ¿qué significa realmente hablar de seguridad para Ucrania? Quiero decir, lo primero que me viene a la mente es la neutralidad de antaño, que en realidad garantizaba la seguridad de Ucrania. Pero en este momento, cuando Ucrania ha perdido territorio y va a perder más, eso se reflejará en el resultado. Cuando se llegue a esa conclusión, sería una pérdida devastadora para Ucrania en esas circunstancias. Y existen esas zonas grises, me refiero fuera de los 4 oblasts, o 5, si incluimos Crimea. Están, ya sabes, Sumy, Yarkov, etc. ¿Quiere Rusia expandirse hacia las zonas de no se habla ruso? ¿Qué nichien que actividad para Ucrania de cara al futuro? Yeah, so a lot of it boils down to Sí, así que mucho de esto se reduce a qué versión de la historia quieres creer o qué historia aceptas. ¿Hasta qué punto quieres retroceder? La realidad es que Kiev y todas las zonas al este de allí han formado parte de Rusia durante más de 1000 años. De hecho, fue en Kiev donde se fundó la Rusia moderna, allá por el siglo IX o Deikti. La aparición de Ucrania como un verdadero Estado-nación solo ocurrió en los últimos 100 años. En otras palabras, fue una creación tan artificial como Polonia, Alemania o Hungría. ¿Sabes? Porque Alemania en realidad no se convirtió en el país definido que conocemos en el siglo XX hasta finales del siglo XIX. Antes de eso se llamaba Prusia. Así que hay que aceptar que los lazos entre Rusia y al menos la parte oriental de Ucrania se remontan a un milenio. or go back a millennium. So this is not some modern contrivance. Así que esto no es una invención moderna ni un invento actual. También conviene recordar que incluso cuando la Unión Soviética estaba en funcionamiento, su primer y más longevo líder, Joseph Stalin, no era ruso, era de Georgia. Después vino un tipo llamado Nikita Khrushchev. ¿De dónde era Khrushchev? De Ucrania, de Kiev. Creo que le siguió Brezhnev, ucraniano. Así que esta idea de la dominación rusa sobre Ucrania, vamos, Rusia y Ucrania han estado unidas desde siempre. Ahora bien, la influencia occidental, que se refleja, por así decirlo, en los católicos de Ucrania Occidental, siempre ha formado parte de esa división con la Iglesia Ortodoxa Oriental. La división entre el catolicismo y la ortodoxia ha sido una separación real y se ha trasladado también al terreno político. That has been a real split, a real division is carried over politically. Right now, Russia, I don't think has any intent. En este momento no creo que Rusia tenga ninguna intención de intentar tomar o capturar el oeste de Ucrania. Lo que han buscado es una coexistencia pacífica con Ucrania, pero realmente Ucrania no ha estado dispuesta a ello. Ucrania fue comprada y vendida por Occidente. Permíteme darte una estadística interesante. Yo diría que Ucrania ha sido un miembro de facto de la OTAN desde 1997. Fue en 1997 cuando la base militar ucraniana llamada Yavoriv, Costa cerca de la frontera de Plotiu, fue de la OTAN, comenzó a realizar militares. Desde 1997, ahora hemos sido miembro de la OTAN. Number corsi garrison parcelas países que han obido polifoil, henner sikeri de la bidis laus toward. The most NATO military exercises. Ukraine is number 6 on that list. Ucrania ocupa el sexto lugar en esa lista. Así que hay al menos otros 24 países de la OTAN que no han acogido tantos ejercicios militares como Ucrania. Y sin embargo, Ucrania no es miembro de la OTAN. Han sido miembros de facto. Simplemente no tenían que aportar dinero y no recibían la protección del artículo 5. Pero desde el principio, la intención de Occidente era utilizar a Ucrania como una cuña, una herramienta, una plataforma de lanzamiento para atacar a Rusia. Y eso es lo que Rusia intentaba evitar, lo que llevó a esta operación militar especial. Y la llamo así porque no es una guerra. Una guerra implicaría la movilización total de la sociedad. Rusia no ha hecho eso. Solo realizaron una movilización muy parcial. Pero esto no es una guerra en toda regla. But this is not a full-blown war. Does it mean
¿Significa eso volver a algún tipo de gobierno anterior a 2014 en Kiev, aunque por supuesto con una esfera reducida para sí mismo, porque la franja más oriental ya no está? ¿O significa ir más allá de eso? Porque lo que estás diciendo es que incluso desde 1997 hasta 2014, Ucrania estaba muy profundamente integrada en la OTAN. Y a partir de 2014 hubo un cambio completo, porque se inició una guerra civil de manera muy directa y todo cambió. Entonces, en efecto, es justo decir que cuando afirmas que Rusia no tiene intención de expandirse hacia el oeste de Ucrania, lo que quiere es un retroceso de la OTAN en la región, con algún tipo de gobierno neutral allí, que no sea hostil hacia los rusos dentro de Ucrania en la medida en que los haya. Y más importante aún, para Moscú. ¿Es eso lo que quieres decir? Yeah, I think if you recall, in December Sí, 2021, creo que si lo recuerdas, en diciembre de 2021, Vladimir Putin presentó a Joe Biden un borrador de tratado sobre acuerdos de seguridad, y una parte significativa de él estaba dedicada a sacar a la OTAN del vecindario de Rusia, a que se echara atrás. Sabes, Rusia realmente no hizo un gran escándalo ni trazó una línea roja en la arena sobre la incorporación de los países bálticos a la OTAN, diciendo que eso sería una guerra. No, porque reconocen que esos estados bálticos son insignificantes, no tienen importancia, ni siquiera son un obstáculo en el camino. Pero Ucrania es algo mucho más significativo. Y por eso creo que esto terminará militarmente, y como en cualquier derrota militar, Rusia va a imponer las condiciones a Ucrania. and like any military defeat, Russia's going to dictate terms to Ukraine. And in the same way that the United States oversaw Y de la misma manera en que Estados Unidos supervisó las elecciones en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia supervisará las elecciones en Ucrania. No se permitirá que los nazis se presenten. No se permitirá que los nazis tengan un partido político. Los extremistas serán encarcelados, exiliados o asesinados. Les ocurrirá una de esas tres cosas. Y Occidente podrá protestar e indignarse, pero nosotros hemos hecho lo mismo a lo largo de la historia. Así que tendrán un gobierno en el que, al menos bajo ese gobierno, la gente será libre de asociarse. No habrá persecución de la Iglesia, no habrá persecución de una minoría por motivos de idioma o herencia étnica. Y una vez que ese sistema esté en marcha, Rusia se mantendrá al margen. No son tan entrometidos como lo hemos sido nosotros en Estados Unidos. they're not quite the meddlers that we in the United States have been. Yeah, the number of countries where we've engaged with color. La cantidad de países en los que hemos participado en revoluciones de colores y derrocado gobiernos es una lista larguísima. Así que ya sabes, veo una salida. A Rusia no le preocupa agradar a Occidente, especialmente a Europa. ¿Qué tiene Europa ya? ¿Por qué siguen siendo relevantes? Ya no controlan las finanzas mundiales, ya no controlan ningún recurso natural importante. Sus economías están en declive, no en expansión. La acción está ocurriendo en India y China. Estamos en un punto en el que India tiene muchas más razones para estar en el Consejo de Seguridad de la ONU que Francia e Inglaterra. Quiero decir de nuevo, son completamente irrelevantes. Solo están ahí porque se subieron al carro en la Segunda Guerra Mundial y eligieron el bando ganador. Sí, también hay una división significativa, según mi interpretación, dentro de Europa en lo que respecta a la cuestión de Rusia. Una de ellas es una especie de división de clase. Los gobernantes y las élites dirigentes, por supuesto, representados por la burocracia de Bruselas, en cierta medida los banqueros en Alemania, y así sucesivamente, son extremadamente hostiles hacia Rusia. Incluso es posible que los banqueros no sean tan hostiles, porque tienen muchas intereses financieros en Rusia. Es Witricia de Bruselas, sin duda es. Y también regional. There is a regional split as well. The Nordic and the Eastern European. Los países nórdicos y de Europa del Este, incluyendo el Reino Unido y en cierta medida Alemania, son extremadamente rusófobos. Los estados mediterráneos, por así decirlo, Portugal, España, Francia, Italia,
probablemente no estén tan preocupados por todo este asunto de la rusofobia, pero por supuesto siguen lo que decide la burocracia de Bruselas. Muy rápidamente, si puedo hacer una última pregunta. Claro, esta es una pregunta, creo, sobre la opinión pública estadounidense respecto a Rusia. Porque por un lado, cuando hablo con estadounidenses en universidades, pero también en la calle, sobre cuestiones como Palestina, ha habido un cambio dramático en la opinión pública en Estados Unidos. Es decir, mucha gente ahora piensa que Israel es simplemente malvado. Pero cuando hablas con la mayoría de los estadounidenses sobre Rusia, parece haber un sentimiento antirruso muy extendido y profundo en Estados Unidos. Incluso, las pocas personas que podrían ser más favorables a Rusia tienden a verlo desde una especie de punto de vista, entre comillas, de Kissinger al revés, que es una visión realista al estilo de John Mearsheimer de «Nuestra mayor amenaza es China, así que deberíamos hacernos amigos de Rusia», en lugar de ver esto como algo muy desestabilizador para todo el mundo. ¿Qué hay detrás de esto? Por supuesto, toda la historia de la Guerra Fría es un factor. Pero, ¿qué opinas tú, que has seguido esto muy de cerca como estadounidense? ¿Qué hay detrás de esta hostilidad estadounidense tan inquebrantable hacia Rusia? Está fabricado a través de una campaña de propaganda que comenzó en 2003. Así que empecé a retroceder hasta 1999. Y lo maravilloso de muchos de estos motores de búsqueda de IA, y utilicé varios, usé DeepSea, ChatGPT, Perplexity, Grok, usé los 4, es que les hacía la pregunta, describe la cobertura de prensa sobre Rusia y Vladimir Putin en 1999. Descríbela en 2000. Descríbela en 2001. Descríbela en 2002. El cambio llegó en 2003. Antes de eso, en general, adoraban a Putin. Sí, buen tipo, joven, con futuro, ya sabes. En 2003, de repente era malo. Lo que ocurrió fue que Putin se opuso a la invasión estadounidense de Irak. No estaba dispuesto a ser un globalista. Eso fue lo que les enfadó. Y entonces fue, vale tío, estamos en guerra. ¿No vas a seguir nuestra visión de controlar a la gente del mundo? Y así, a partir de entonces, esto es muy interesante. Fue en 2004 cuando comenzó esta injerencia en las elecciones. Sí, quiero decir, eso fue lo que lo desencadenó. Y eso dio inicio a una campaña de venganza, por así decirlo, contra Putin y Rusia en general, para realmente fabricar esta imagen de Putin como ese tirano malvado que está mandando matar a todos sus enemigos. Ya sabes, y supuestamente el asesinato de Litvinenko en el Reino Unido. Y luego ya sabes, todas estas han sido operaciones de inteligencia, operaciones de propaganda diseñadas para pintar a Putin y a los rusos como terriblemente malvados. Y ha tenido éxito. Ahora, esta va a ser una de las verdaderas ironías de esta cumbre en Alaska. Cuando hagan la segunda reunión en Rusia, todos estos periodistas estadounidenses que nunca han estado en Rusia, de repente van a ir a Rusia. ¿Has estado en Rusia? No. Sí. Adelante, sorpréndete. Es moderno, limpio, seguro, simplemente tiene un ambiente genial. Es algo. Y entonces cuando te enfrentas a esa realidad, de repente estos periodistas estadounidenses van a decir, bueno, esto no es lo que nos habían contado. Ya sabes, irán esperando ser atacados por la policía, esperando una gran presencia policial y ya sabes, la Gestapo por todas partes. Nada de eso, en absoluto. Y luego está la grandeza de Rusia en cuanto a estos sistemas de metro que parecen museos. Increíble. Así que creo que eso empezará a cambiar la actitud. Pero hasta entonces creo que estamos rodeados de personas que han sido adoctrinadas y que no tienen suficiente curiosidad para hacer preguntas difíciles. Veamos aquí, Larry. Muchas gracias por tu tiempo. Sabte con conversación encantadora, como siempre. Oye, escucha, siempre agradezco la invitación. Oye, buen bigote, tío, gracias. Gracias de nuevo, ¿vale? Okay. Hi, my name is Ayushman.
Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.